el día de hoy vamos a hacer magia en la Fórmula E, que es como la Fórmula 1, pero eléctrico, súper chido. Vamos a ver qué nos espera. Nos despeguen, yo soy Luviano y esto es Magia Viral. Como les digo, este es un video donde hago magia en la Fórmula E. Ya habíamos visto un pedazo, pero me preguntaron qué hacían con las personas que siempre les intentan hacer fallar el truco. Hola, Mago Mayor, ¿cómo estás? Te escribí para preguntarte sobre algo que la verdad me tiene un poco inquieto. Es que no sé qué hacer cuando me descubren un truco. Hoy ya había hecho algunos trucos y me había quedado un poco en blanco, por lo que recurrí a la carta llave y me descubrieron el truco que había visto la carta de abajo. La verdad es que no sé qué hacer. Terminé haciendo un mini efecto con un double lift y ahí quedé. O gente que no cree, o gente que está más atenta que otras personas. Más adelante lo vamos a ver. Mientras tanto, chéquense esto. Vamos a perderlo para que ya no salga. Y otra vez, una carta, esa, nada más una. Por favor, la que tú gustes. Nada más, me doy la vuelta, la muestra, ¿se acuerdan bien de la carta? Ajá. Perfecto. Ok. ¿Listo? Y esta vez, te voy a decir algo que no se lo digo a mucha gente. Métela donde quieras. Bueno, tal vez ahí mentí un poco. Noé, métela donde quieras. Miguel, métela donde quieras. Quiero que la metas donde quieras. Ah, caray. La carta, Métela donde quieras. La carta, Me gusta tu manera de Yo no voy a hacer nada. Ok. Nada más. ¿Con qué mano la tomaste? Con el, ¿me permites? Ok, ya. Es sushi. Sardina. Es sushi. Sushi. Ahora tenemos que cortar por ahí, pum, y voy a sacar una carta. El cuadro de diamantes. No, lo que pasa con esto es que si no les gusta el cuadro de diamantes, le podemos hacer así y cambia también por un pero vamos a hacer algo distinto. Déjenme ver. Estoy improvisando un poco, me agarraron así, pero... Bueno, la verdad sí improviso un poco cuando hago estas interacciones, ya que en cuanto volteo y veo un grupo, abordo sin pensar primero en qué voy a hacer. Entonces es cierto, aquí hago una rutina que ya me han visto hacer varias veces, y es que vamos a adelantarlo a la parte donde sale esta persona que no cree en la magia y que quiere cagar el truco, o que pues simplemente no se fía tanto de nosotros como magos. Vamos a verlo. We're going to do something really difficult. Vamos a hacer algo difícil. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Que se alcance a ver qué no pasa. Está completamente bloqueada. Si yo le hago así... Pero no lo voy a hacer en mis manos. Please, can you hold the rubber band like this? Look, I will do it in your hands, okay? You can see that it's completely blocked. Yeah. Even from the between. But if Your I chin, your finger chin. My finger change? Yes, Look. your finger chin. Your finger chin. Okay. Your finger chin. You're okay. This time, don't blink, okay? If I do like this, look, don't blink. I won't change my fingers. I will just rub one rubber band inside the other. So this time... Thank you very much. Gracias. ¿Qué pasó aquí? Estaba haciendo la rutina, siempre hago esa, nunca se habían dado cuenta, nunca se dan cuenta cuando lo hago en sus manos. Sin embargo, él estaba así, neta, quemándome las manos, quemándome los dedos, y lo que me dijo fue: cambiaron tus dedos. No pasa absolutamente nada. Si se fijan, mi actitud fue así como de: ¿Cómo de que mis dedos cambiaron? Cuando en realidad yo sabía que me había cachado, pero yo, ¿cómo? Entonces el tip es: juéguenle al tonto, háganse los tontos que no entienden, pero neta tienen que acostumbrarse a hacerlo naturalmente. Yo, en cuanto me dicen algo así, automáticamente empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo? Your finger chin. My finger change? Yes, your finger chin. Mientras por dentro yo estoy pensando: ok, ¿qué sigue en la rutina? ¿O qué tal, qué pasa esto? De verdad me preguntaron, alguien, por ejemplo, aquí en Instagram me preguntó: oye, es que se dieron cuenta que utilizaba una carta llave. Digo, no pasa nada. Puedes hacer un pick en ese momento y darle las cartas a revolver. O a mí lo que me encanta para las personas que no quieren cooperar es siempre forzar una carta. Fuerzas una carta,
tal vez ni siquiera se la tienes que forzar a esa persona, fuérzasela a alguien más del grupo y diré, está bien, tú toma la carta, tú le das las cartas a la persona que no está cooperando, le dices toma las cartas y quiero que tomes y revuelvas lo mejor que puedas, ¿ok? ¿Qué pasa en este momento? Le estás dando la sensación de que él está revolviendo, él se está haciendo cargo. Entonces, si te pones a pensarlo, tú ya vas un paso adelante. La clave de la magia siempre está en ir 1, 2, 5, 10 pasos adelante. Y la mejor forma de hacer esto es con un forzaje. Entonces, quiero que te pongas a practicar tus forzajes. Aquí en este caso no aplica porque era magia con ligas. Pero yo sabía que la siguiente fase de mi rutina con ligas era bastante buena, entonces aproveché que esa persona me estaba diciendo, moviste tus dedos para descargar liga, preparar el siguiente efecto, hacerlo y finalizar bastante bien. Como pueden ver, yo soy mucho de aprovechar las situaciones, es cuestión de timing para poder hacer los movimientos tramposos, para poder deshacerte de cosas, cargar, descargar, hacer cosas. Entonces simplemente en este momento, en vez de verlo como un obstáculo, como una preocupación, lo vi como una oportunidad para preparar la siguiente fase donde sabía y estaba 100% seguro de que no se iba a dar cuenta. Entonces, eso, mi hermano, cuando hay alguien que te esté molestando o alguien que no te deje continuar con la magia o se haya dado cuenta de algo, juégale al tonto, como que no sabes, de verdad, no sabes cómo, mientras por dentro estás diciendo, ok, voy a forzar una carta, ok, tal vez la voy a sacar de mi cartera, ok, tal vez con un duplicado, ok, voy a cambiar de truco, porque la idea de todo esto es que tú generes tus propias salidas para que cuando se te presente la situación estés perfectamente tranquilo, así como yo que digo, pues no pasa absolutamente nada, para que puedas progresar y que puedas sacar adelante esa sesión. Entonces, pues nada, mi hermano, espero que te haya gustado este video, espero que te haya servido este tip. Te recuerdo que esta es una serie de tips que estamos sacando con un proyecto que vamos a lanzar más adelante de coaching mágico, de muchísimas cosas que neta van a hacer que no nada más tu magia, sino que tu vida cambien por completo. Entonces, pues bueno, mi hermano, no se te olvide dejar tus preguntas aquí abajo. Sabes que este canal es para ustedes, entonces déjame tus preguntas, déjame tus comentarios, obviamente tu dedito arriba, y que no se te olvide que tenemos videos lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana o 9 o 10. Lo importante es que estés suscrito y le piques a la campanita para que te llegue la notificación, hermano. Entonces, nada más eso, nos vemos en el siguiente video el lunes. Así es que muchísimas gracias, mis hermanos, los quiero, valen mil, bye.